Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, este martes 17 de marzo de 2026, para justamente presentar el conversatorio de Viva Voz Jalisco Radio. Participan la licenciada María Begoña Lomelí Olivares, quien es nuestra invitada, y nos acompaña el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, expresidente. Muchísimas gracias por acompañarme. Adelante con el orden del día. Muchas gracias, doctora. Un gusto compartir mesa esta noche. Y bueno, en el presidium hoy tenemos a la doctora Inés Jiménez Palomar. Ella es vicepresidenta de nuestra benemérita institución. Tenemos al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, expresidente, y en unos momentos nos acompañará la licenciada María Begoña Lomelí Olivares como invitada. En la voz, doctora Jessica Marchelli Sánchez, secretaria general. Voy a comenzar leyendo una muy breve semblanza de los invitados, comenzando con el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, quien es originario de aquí de Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Negocios Internacionales y maestro en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Fue Premio Jalisco a la Juventud en el ámbito humanístico en el año 2010. Fungió como presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías y es expresidente de esta benemérita institución. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Guadalajara, así como de la Academia de Estudios Alteños. Actualmente es cronista de la ciudad de Guadalajara y coordinador de cronistas de agencias y delegaciones de Zapopan, Jalisco. Se ha desempeñado como director de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, así como director del Museo de la Ciudad. Asimismo, participa en diversos medios de comunicación en la difusión de temas relacionados con la cultura tapatía. Por su parte, la maestra María Begoña Lomelí Olivares es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, con formación complementaria en manejo de voz, expresión y doblaje. Cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, particularmente en el ámbito radiofónico y televisivo. Ha colaborado en diversas estaciones como Radio Universidad de Guadalajara, Grupo ASIR, Estéreo Rey, desempeñándose en producción, locución y conducción de programas. Desde el 2009 forma parte del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, donde ha participado en la producción y conducción de múltiples espacios radiofónicos y televisivos, consolidando una destacada presencia en la difusión cultural. Actualmente se desempeña como directora de Jalisco Radio. De manera paralela, ha desarrollado una sólida carrera como locutora freelance, participando en proyectos de radio, televisión, doblaje y producción de contenidos institucionales. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Estatal de Periodismo a la Excelencia en el año 2024, así como con el reconocimiento otorgado por 100 mujeres jaliscienses impulsando la cultura. Así que hoy tendremos, nos acompañan unas voces privilegiadas y privilegiados seremos nosotros que escuchamos en esta tarde, que van marcando definitivamente una huella en todas las audiencias de Guadalajara. Y bueno, bienvenida maestra, justo a tiempo. Y sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestros invitados. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues para mí es un gusto poder compartir este espacio con una persona que sin duda alguna ustedes reconocen, no solamente por su agradable voz, sino porque ha sido una mujer que ha roto muchos de los estereotipos que durante mucho tiempo parecía que eran espacios únicamente reservados para voces masculinas. Y además sabemos que nuestra querida amiga Begoña Lomelí, que escuchamos parte de su amplio currículum, pues ha sido una de las voces con mayor referencia y presencia en los medios de comunicación
comunicación. Y antes de que entablemos este diálogo, mi querida Begoña, pues que agradecerte que hayas aceptado la invitación. Sabemos perfectamente que tus ocupaciones al frente también de Jalisco Radio impiden muchas veces poder controlar los tiempos, pero bien, me gustaría comenzar platicando contigo en qué momento surge este interés por la radio, Bego. Buenas noches, maestras, mucho gusto. Gracias por estar aquí y gracias por tan fina invitación. Una disculpa por este retraso. Pues bueno, ante la pregunta de cuándo surge esta idea, pues surge con el juego. Y fui de esta generación de personas que crecimos entre los 70 y los 80 y tengo la fortuna de tener un papá que es melómano, súper radioescucha de la JB, por cierto. En la casa siempre escuchaba JB. Y cada Navidad, yo soy la más chica de mi familia, y cada Navidad el niñito Dios le traía, dependiendo de las edades, una grabadora para grabar sus programas, pero cuando llegó la grabadora para mi hermana mayor, que incluía un micrófono, somos 4 en total y todos queríamos el micrófono. Entonces, cada Navidad, dependiendo como la madurez que teníamos, el niñito Dios evaluaba eso para saber entonces si ya contábamos con esa madurez para tener entonces nuestra radio. Y bueno, pues ya llegó el momento en que yo creo que tendría unos 6 años cuando el niñito Dios me trajo esa grabadora, y venía la grabadora con un paquete de cassettes, con esos Sony listos para estrenarse. Y fue la maravilla para grabar los programas, la música, pero la mía no tenía micrófono. La única que tenía micrófono era la de mi hermana mayor. Pero entonces, claro que nunca la prestaba, pero entonces llegó un momento, una Navidad, que el niñito Dios nos trajo, era un maquinón de este tamaño que tenía tocadiscos, tenía cassette, tenía grabadora y tenía también para enchufarle el micrófono. Entonces, en ese momento, pues se hizo un equipo en la familia con mis hermanos, y yo le digo a mi hermano que fue mi primer productor, porque él era el que nos convocaba para hacer los noticiarios, y claro que las noticias eran todos los chismes de la familia, ¿no? Que si fulanito se fue de vacaciones a no sé dónde, que si a perenganita la regañaron los papás porque no obedeció, que si la abuela hizo de comer tal sopa que le encanta a tal hijo, así. Y entonces hacíamos nuestro noticiario con sección de espectáculos, música, de top 10 y todo. Hacíamos nuestras radionovelas también, porque mi abuela tenía unas amigas que eran las del 1800, que así le decía. Así les decía ella con mis amigas. Hoy me veo con las del Milo. ¿Cuál es el Milo? Creíamos que eran que les gustaba el chocolate, ¿no? El chocomil, Milo. Las del 1800, decía mi abuela, en paz descanse. Entonces hacíamos las radionovelas y que ya llegó y que la amiga y que se van al teatro y esto y aquello. Hacíamos los anuncios. Entonces, a partir de ahí, era un juego que realizábamos mis hermanas, mi hermano y yo. Entonces mis hermanas empezaron a crecer, ya no les interesó el juego ese. Se fue la primera, se fue luego la segunda, luego nos quedamos mi hermano y yo, mi productor, y luego me quedé yo sola. Entonces, yo, como siempre digo, pues busqué con quién jugar, con quién continuar el juego. Entonces, en términos generales, así empezó este gusto, que luego no sabría yo que la vida me llevaría por ahí. Casualmente os se ha dicho que origen es destino y que estos juegos van a marcar parte de tu destino. Al momento de elegir una carrera para la cual dedicarte o estudiar, ¿pasó por tu mente estudiar otra cosa antes de comunicación? Sí, sí, pasaron muchas cosas. Yo quería ser químico-farmacobióloga, yo quería ser bióloga, quería estudiar Derecho también. O sea, yo estaba por las ramas como queriéndome comer el mundo, pero pues tampoco me lo pude comer, ¿no? Y salí de la escuela, salí de preparatoria y yo no sabía qué hacer. Pero es que yo no me acordaba de esos juegos. O sea, yo no me acordaba que de chiquita jugábamos y que los cassettes, y se quedaron como en el juego, como que yo no veía que eso pudiera ser una profesión. Una forma, exactamente. Y entonces me gustaba mucho la fotografía, y ese año que les dije a mis papás que yo no iba a estudiar nada porque en realidad no sabía qué estudiar. O sea, no me decidía por nada, me gustaba todo, pero pues no. Entonces me gustaba mucho la foto y entré a estudiar a la Escuela de Artes que está atrás del Cabañas, el Instituto Cultural Cabañas. En aquel entonces era como el 95, a estudiar fotografía. Me gustó mucho y llegó el momento en como que ya dije, bueno,
¿qué puedo estudiar que tenga relación con la fotografía, que no sea diseño ni sea arquitectura, porque soy pésima para el dibujo? Y dije, pues seguramente comunicación. Entonces entré a estudiar ciencias de la comunicación, pero por la fotografía, ¿eh? Yo insisto, todo ese tema del juego, del micrófono, de comunicar, de hacer grabaciones, yo lo dejé allá en el juego y no lo conecté con una profesión hasta mucho después. Oye, Bego, y cuando pensamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, parecería que hay cierto dogma en el cual las voces femeninas tienden a ser, pues lo digo entre comillas, como las voces de comercial muchas veces, o que están dedicadas a ciertos espacios como podrían ser los espectáculos, como que si eso le restara importancia a la labor de la comunicación. Desde tu experiencia, cuando te formaste en esto, ¿así era concebido el mundo o había rompimiento con esa idea ya? No, seguía siendo, y creo que en ciertos ámbitos sigue siendo, por ejemplo, me voy a los noticiarios y las reporteras, ¿cuáles son las fuentes que cubren? ¿No? Salud, educación, y no por menospreciar estas fuentes, el clima, pero conozco, por ejemplo, periodistas como Patricia Romo Sagún, que ella cubre la fuente de finanzas, de economía, y lo hace desde hace muchos años, pero fue como muy disruptiva Patti al momento de entrar a cubrir este tipo de fuentes. Y lo que comentas, pues sí, o sea, voz que agrade, o que sea la sensual, por ejemplo, sobre todo en los medios comerciales, o que sea la que venda el shampoo, el perfume, que está bien, ¿no? Es una forma y es la parte comercial, pero también el manejo de voz que puede hacer una mujer para cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea comercial, sea en una radio pública, sea de cualquier tipo de contenidos, o a veces como que muy relacionado con temas de sexualidad, ¿no? No, podemos hablar de todo, y los contenidos es la carnita más allá del tono de voz. Por supuesto que una voz pues tiene que ser bien colocada, una voz amable, una voz que sea atractiva, no en el sentido de, ay, qué bonita voz tiene, no, sino que el oído lo reciba bien, ¿no? Que el oído no la rechace. Voz de hombre o de mujer, definitivamente, pero la carne, el contenido es lo que va a hacer que te quedes. Te va a llamar la atención el tono, te va a llamar la atención cómo está colocada, cómo está proyectada la voz, con qué seguridad habla, pero se va a quedar por lo que dices. ¿Es un medio machista? Sí, bueno, como yo lo he vivido, antes de trabajar yo en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, yo llegué primero a Radio Universidad de Guadalajara a hacer mi servicio social. Lo hice con una persona que seguramente ustedes conocieron, con el Negro Guerrero, y fue un súper maestro, que yo muchas veces estoy redactando y digo, ay, es que el Negro me regañaría, entonces ya me regreso para atrás. ¿Y cómo lo diría? Como un maestro que me enseñó muchas cosas y me dejó también mucha confianza. ¿En qué sentido? Bueno, me detengo con el Negro. Para que a mí el Negro me permitiera tomar el micrófono, pasaron muchos meses. Y no porque yo fuera una chava o fuera una niña, sino por la responsabilidad tan sobada, ¿no? Que se menciona de estar al frente del micrófono. Pero es que es cierto, si tú le sueltas el micrófono a alguien muy pronto, no valora lo que es estar al aire, no valora los contenidos, se queda solamente en la forma de, ¡ay, estoy al aire! Por ejemplo, ¿no? Entonces, el Negro en ese sentido no fue nada machista conmigo, al contrario, me enseñó mucho y fue, digamos, mi primer jefe. Después me quedó otro año en Radio Universidad y después se abrió una oportunidad en una estación de radio con perfil juvenil, ¿no? Y digo, yo al año me di cuenta que yo no era para trabajar en ese medio. Mi jefe sí era muy macho, ¿no? O sea, en este sentido de, no, esos temas no los puedes decir. Oye, pero es que a Gloria Trevi la acaban de meter a la cárcel y estás poniendo música de Gloria Trevi, ¿no? ¿Cómo se me ocurría? Pues no. Entonces ahí sí no coincidimos. Y después trabajé en otra estación, en Grupo MBS Radio, y mi jefe, al que también le aprendí mucho compromiso por los medios de comunicación, pero a las mujeres éramos las que trabajábamos más y los hombres estaban así tirados en la hamaca porque ellos estaban inspirándose. Entonces, cuando llegamos con nuestro jefe, mis dos compañeras y yo, para decirle, oye, Humberto, es que, velos, no están haciendo nada. Nosotros salimos a las 10 de la noche, llegamos a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, y pues no, el trabajo no acaba. No, ellos no los distraigan, porque ellos están así como esperando que las musas llegaran.
Y así como, o sea, como que pues Picasso no dijo eso, ¿no? Que te agarre trabajando. Entonces, o sea, sí, la verdad es que yo en esa estación sí trabajé con muchos hombres también, y esa fue la primer muestra de, oye, no, es que esto es parejo, y digo, no sé cuánto ganen ellos, pero están percibiendo un sueldo, ¿no? Tienen que trabajar al parejo. Ya cuando llegué al servicio público, pues no sé, será por la cuestión de nombramientos o la suerte que tuve cuando llegué también en el 2009 al sistema jalisciense, y que en ese momento mi jefa como coordinadora directora de Jalisco Radio era Sol Pérez Ballín. Pues Sol tenía muy buen equilibrio entre lo que hacían los hombres, lo que hacíamos las mujeres también. Siempre hemos sido un equipo muy chiquito en Jalisco Radio, no somos ni 18 personas que estamos de base. Todo lo demás funciona gracias a la buena voluntad de colaboradores que aman el medio de comunicación y que buscan también los contenidos. Entonces, en ese sentido ha sido, digamos, equilibrado. No sé si respondí, pues ha habido de todo. En esto que nos platicas, Begoña, de alguna manera como el oficio, si me permite la expresión, sí tiene una tendencia muy masculina y evidentemente llegas a romper estos patrones. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la percepción o qué batallas has enfrentado ahora que tienes la responsabilidad de Jalisco Radio? Porque bueno, una mujer con la capacidad sabemos que eres, pero eso implica que seas aceptada y reconocida como tal, o tienes que navegar contracorriente. Las dos cosas. Yo debo decir que fui muy bien recibida por mi equipo, que durante 17 años han sido mis compañeros de trabajo, pero también a veces cuesta como esa diferencia de, pero es que ya no eres o sea, eres mi jefa, pero eres mi compañera todavía. Entonces, a veces las resistencias son, pues hay que dialogarlas, aterrizar de que seguimos siendo compañeros, pero ahora yo tengo una responsabilidad que está, pues tengo esa silla que me encargó Gabriela, mi jefa. Creo que lo que he tenido que sortear ha sido más bien por decisiones muy chiquitas, ¿no? Como, ¿sí de veras quieres esto? ¿Sí de veras? ¿Sí de veras? Sí. Y ya. Pero no pasa de eso. O sea, no ha pasado de eso, pues, ¿no? Como decir, Begoña, ¿de veras así es como jefa? Ya no es mi compañera, ¿no? Y también desafortunadamente, pues a veces mujeres, no solamente hombres, sino también mujeres que a lo mejor tienen como otra percepción del trabajo, de llevar a cabo el mismo oficio, como dices, o el compromiso de estar en un medio de comunicación. Yo, como digo, estar en un medio de comunicación, pues no es que seamos médicos, pero es un medio de comunicación, o sea, no puedes estar ajeno, no puedes no trabajar el fin de semana, sobre todo si somos un medio cultural. En el caso de Jalisco Radio, Jalisco TV, pues el fin de semana suceden muchas cosas, ¿no? Digo, toda la semana en Guadalajara hay muchas actividades, no cabe duda que ha cambiado mucho la ciudad, pero en fin de semana se concentran muchas cosas, las personas tienen más oportunidad de ir a museos, de ir a espectáculos, hay 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, hay personas que se quedan como ese tema burocrático de, no, yo trabajo de lunes a viernes. Hombres y mujeres, ¿no? O sea, ahí a lo mejor me desvío un poquito de si es un medio en general, un medio machista, los medios de comunicación, pero sí en cuanto probablemente medio público, sí hay veces que cuesta un poquito de trabajo. A lo mejor no en mi área, pero sí lo he visto en ciertas áreas, ¿no? Que es complejo, no, pues yo hasta las 7 de la tarde. Yo de después, pues no, ya no recibo nada. Oye, no, pero pues es que mañana, un bomberazo, ¿no? Nos pidió una entrevista con Diego Martucci, por ejemplo, ¿no? Ahorita que está aquí. Y entonces dices, no, pues claro, se recibe y se hacen lo que se tenga que mover para darle el espacio al artista. Venía a la sociedad. Venía a la sociedad de por ejemplo. Oye, Bego, se dice mucho que los medios de comunicación, principalmente la radio, están en una franca decadencia. Y se dice que la radio tiene los días contados, que quizás va a tener un futuro muy similar al del libro, que cada año dicen que el libro va a desaparecer, al menos en papel, y vamos a tenerlo en formato digital. ¿Tú crees que la radio está en ese peligro verdaderamente de extinción? No. Y no porque yo forme parte del medio, sino la semana pasada escuché un comentario que dije, es que claro, es cierto. Si en México la radio ya estuviera con oxígeno,
pues al INE no le importarían tanto los spots de las campañas publicitarias de los partidos políticos. Yo no me he caído en cuenta en eso, y en este último año que he estado más en contacto con la continuidad, que es como se llama esta área, en las radios públicas y también comerciales, el INE te envía los spots de los partidos políticos, ¿no? Dependiendo también sus prerrogativas, etcétera. Y si no pasas un spot, recibes un requerimiento del INE. ¿Sí? Claro, tienen un monitoreo, mis respetos, es como relojito suizo, así. Tal día, entre tal y tal hora, no se pasó tal spot del partido, el que tú me digas, ¿no? Entonces tienes que justificar, tienes que checar tu cinta testigo, qué fue lo que pasó. No, pues ya, tuve una falla en el sistema y pues no se transmitió, pero entonces tienes oportunidad de volverlo a pasar. Entonces, es cierto, si la radio estuviera en decadencia, al menos en México, insisto, al INE no le importa, no le invertiría. Y vaya que invierte en medios, en radio y en tele, muchísimo al monitoreo y estar al pendiente. ¿Por qué? Pues es que en México, junto con las redes sociales, las campañas políticas se hacen en la radio. Y me voy un poco, este fue como un ejemplo que fue el más reciente de la semana pasada, y dije, claro, ahí está, ¿no? Al menos en México, insisto. Con la pandemia, este es otro ejemplo que pues, nos pasó a todos, encerrados en la casa. Yo volví a comprar mi radiecito, Yo no tenía un radiecito, escuchaba yo radio por internet, pero es que el internet te cuesta, gasta luz, etcétera. Y estas revistas que se dedican a hacer pues, encuestas, estadísticas, etcétera, mencionaban que a nivel mundial el consumo de la radio durante la pandemia se elevó y que la gente volvió a comprar radios en sus casas. ¿Por qué? Porque la gente decía, es que hay mucha fake news, es que aquí dice que ya nos vamos a morir todos, que la pandemia. Y la respuesta de la gente era, yo corroboro lo que dice este medio de comunicación o esta red social con lo que está diciendo la radio. Si la radio lo dice, es cierto. Si la radio no lo dice, no es cierto. Y me voy todavía a un término medio. El año pasado, cuando fue el apagón en la península ibérica, que se fueron, ¿no? Portugal, España, parte de Francia, el apagón y todo, y los agarró. Y bueno, las tiendas de los chinos, ahí están las notas de televisión española, se quedaron sin radios, se quedaron sin pilas. Porque la gente nuevamente decía, yo en quien confío es en la radio para que me diga qué pasó, cuándo volverá la luz, si ya hay sistema de transporte, si en tal sección ya hay luz o no hay luz. Eso por una parte. Y también veíamos lo que pasaba en las plazas públicas, en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, donde la gente se ponía en el jardincito, ponía el radio a todo volumen y la gente llegaba, ¿qué estás escuchando? Y no sé qué, y ya dijeron. La radio sigue siendo muy convincente. Por eso tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces, no, yo no creo que esté, al menos en México, no. Y para que llegue la radio digital a México, pasará todavía mucho tiempo, con los presupuestos que tenemos y con las prioridades. Sí, yo creo que va a tardar mucho en llegar. La M tiene un alcance, grandísimo. Radio Metrópoli, ¿no? Es una radio en AM que tiene muchísimo alcance, que se mantiene con programas. ¿Cuánto tiene Punto y Seguido, por cierto? ¿Cuántos años tiene? Pues mira, más ¿como 20? Como 50 años menos de Huicho. Sí, debe tener como 27. Como 27 años, ¿no? Y un programa a las 8 de la noche en AM y sigue vigente, está vivo, está vibrante. Y es en AM, entonces ahí nos vuelve a confirmar que la radio pues no está muerta. Incluso, mientras nos sigamos transportando, eso decía el maestro Enrique Tonal en una bienal de radio, mientras el ser humano se siga transportando, la radio va a seguir existiendo. Oiga, maestro, pero es que está Spotify. Oiga, maestro, es que yo puedo poner mi disco. Maestro, yo puedo poner mi USB, mi cassette. Ajá. Y decía, sí, pero la voz humana. Oye, es que inteligencia artificial y mira, el medio de allá enfrente ya puso una comentarista que no sé qué. Sí, pero la voz humana es la cálida, la voz humana es la que te conecta, la voz humana es la que tu oído naturalmente recibe. Ni siquiera lo tenemos que procesar o que analizar o racionalizar o razonar. No, tu oído dice, esta voz es convincente, esta voz yo la sigo, esta voz me está diciendo la verdad.
Luego, entonces, si tenemos esta buena noticia de que al menos la radio en México goza de cabal salud, surge una pregunta. Anteriormente, cuando una persona tenía el oficio, podía estar frente a un micrófono, tenía que estar certificado, prepararse, formarse. Actualmente nos damos cuenta que gracias a las nuevas tecnologías, como puede ser un teléfono celular o un micrófono y una pantalla, una cámara muy básica, ya, entre comillas lo digo, cualquier persona puede ser reportero o cualquier influencer puede decir que él genera el contenido necesario para desbancar a aquellos que sí se han formado o se han profesionalizado. ¿Tú crees que está también en riesgo eso de que estamos siendo muy laxos en lo que estamos seleccionando como medio fidedigno de comunicación? Ay, es que este es bien difícil, como pregunta de examen, pero es que esto a mí me vuelve como en las clases de investigación en el ITESO, en comunicación, del control que tienen los consumidores para pagarle o prenderle a la televisión o que sus hijos vean o no vean tal tipo de contenido. O sea, el ciudadano tiene el poder y la responsabilidad y tiene el control, ¿no? Literalmente, tiene el control de la tele. Pero a veces el criterio no nos ayuda mucho, ¿no? Como dices, para seleccionar. Híjole, yo creo que ahí tendrá que ver con lo que escuchamos en casa, lo que los papás, las mamás, los abuelos escuchan, leen, ven, lo que platican también, porque pues el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con un medio de comunicación o con los influencers o abrirle el micrófono a alguien que ni siquiera ha hecho exámenes? Yo no los hice, por cierto. A mí ya no me tocó hacer examen. En el caso de los influencers, que claro que tienen muchísimos seguidores y yo sí creo que los medios de comunicación van para allá. O sea, independientemente de nuestros medios electrónicos o orgánicos, los medios de la información va para las redes, va para TikTok, va para estas otras formas de consumo, Instagram, YouTube, etcétera. Pero nuevamente hay de todo en los youtubers, ¿no? O en los influencers. Yo me di cuenta una vez que dije, es que, o sea, qué ritmazo tienen, ¿no? O sea, Chumel Torres, por ejemplo, o no sé, o estos españoles de VisualPolitik, ¿no? O sea, que tienen mucho contenido y tienen un ritmazo, y yo así es que ¿cómo le hacen? Y entonces una vez, ahí en el sistema, les platico, el sexenio anterior, pues empezamos a estar más activos en redes sociales y teníamos un compañero, bueno, yo tenía una colaboración en el programa de tele y era una colaboración relacionada con la ecología. Bueno, entonces me dijo este compañero, oye, vamos a empezar a implementar los contenidos del programa de tele, que era Cultura Pop, a redes. Tu colaboración de ecología, pues hazte un extracto y logramos para redes. Ah, muy bien, pues qué bien, bueno, ok. Y ya preparé una cosa del upcycling, ¿no? De la ropa que ya está así como muy desgastada y que la puedes, le cortas aquí y ya te queda un chalequito, cosas así. Entonces le dije, ¿de cuánto tiempo? No, como de minuto y medio. Ah, muy bien. So, llega Begoña y ya, ¿dónde me siento? No, pues aquí. Y yo empiezo, no, pues el upcycling, no, ya, corte. Y yo dije, pues me equivoqué en algo, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres que te lo repita? No, está perfecto, pero es que tengo que hacer cortes para darle ritmo. Y yo, no es mala onda, pero pues, ¿qué es eso? No, o sea, te lo puedo dar de corrido, ¿no? O sea, yo así evitándole el tema, exacto, ¿no? Al pobre editor, ¿no? Yo sé lo que es editar, pues yo te lo digo así. Si tú me dices, ahora voltea para acá, yo te voy a hacer caso, yo te voy a obedecer. No, es que son cortes. Bueno, pues ya al productor no se le discute, ¿no? Entonces yo hice lo que me indicaba y pum, dije, bueno, ok. Casualmente, como al mes, veo a Chumel Torres que lo invitan a hacer un noticiario en Radio Fórmula, pero era para tele. No sabían ni qué hacer. O sea, el programa en vivo, perdón, pero valió. Caótico, todos se pisaban entre todos, uno acababa la nota, una laguna, estaban así paniqueadísimos. Y dije, ¿verdad? No es lo mismo hacer radio y tele en vivo que hacerlo grabado y que tu editor entonces te corte todo y te dé ese ritmazo que en realidad no tienes. O sea, mi gran descubrimiento es que a partir quizás del error se vio la oportunidad. Y si se fijan, los influencers, en su mayoría, todos están cortados, están macheteados, tienen este ritmo que es muy rápido, que puede ser atractivo para muchas personas, otros le tenemos que regresar para ver qué dijo exactamente y asimilar, pero sí, pero de ese error está bien, ¿no? Sacaron provecho, capitalizaron, y claro que los editores tienen muchísimo trabajo y seguramente hay vacantes por todos lados probablemente, ¿no? Para editar.
Entonces yo creo que entre que la forma es fondo o no necesariamente, pero yo sí creo que cualquier persona que quiera estar al frente de un micrófono, enfrente de una cámara, por fuerza tendrá que pasar primero por el medio, por un medio de comunicación, por hacer un programa en vivo de radio o de tele, y conforme se va entonces fogueando, aprender de los ritmos, aprender de los cortes, aprender también del manejo de su voz, de la proyección. De una forma se dice la bienvenida, de otra forma le planteas al invitado la pregunta, de otra manera invitas a la gente a comunicarse, de otra manera, o sea, a veces más cálido, a veces más agudo, a veces más grave, a veces más rápido. De esa manera es lo que le da también la riqueza a la comunicación. Por eso yo digo, los influencers deberían de pasar por una escuela donde hagan estos ejercicios, donde se la tomen en serio para hacer programas en vivo y luego ya que hagan lo que quieran, ¿no? Porque por ahí vamos. Por ahí va. Sí, por ahí va. La música sigue siendo, Bego, pues uno de los grandes hitos, no solamente de la humanidad, sino que creo que en la radio es lo que probablemente más se escucha. Es complicado tratar de programar, seleccionar música para cada auditorio, me imagino, y para cada programa, pero la pregunta radicaría: una cosa son los gustos que tiene la persona y otra cosa es lo que el público quiere escuchar. En este caso, por Jalisco Radio, que sabemos que es oficial, ¿existe algún conflicto en esa selección de música? ¿Cómo lo basan? ¿Cómo lo sustentan? ¿Estamos cerrados a lo que popularmente se llama gustos del pueblo? La política que tenemos es que no compartimos contenidos que hagan apología del delito. Eso definitivamente no. El ritmo, por ejemplo, el ritmo sierreño, lo podemos tocar siempre y cuando hagamos un análisis de la canción. Hay canciones, hay agrupaciones, hay solistas que han hecho uso de este género, del sierreño o del regional mexicano, que han hecho apología del delito, ¿no? Y podemos decir que actualmente decimos el sierreño o el regional mexicano, igual apología del delito, y son las canciones pa'l mencho y pa'l narco y para no sé qué, ¿no? Pero hay otros aquí en Guadalajara que han tomado el género, que han tomado también estos instrumentos y que hablan de amor, que regresan entonces a hablar quizás del pueblo, a hablar de migración. Pero el género es el sierreño, ¿eh? El género también es no son corridos tumbados, pero sí es a lo mejor esto como más regional mexicano descafeinado, tanto por la intensidad del ritmo, como también por el contenido. Entonces, sí, en Jalisco Radio, nada que sea contenido que haga apología del delito, sino al contrario, estamos a favor de una cultura de paz y que sea respetuoso, que sea razonado, que sea inteligente. Y la verdad es que la música es un tema muy complejo, porque Jalisco Radio cuenta con más de como 110 programas entre FM y AM. Entonces, a nuestros colaboradores les invitamos a que, por supuesto, la música es fundamental para acompañar, para ilustrar, bueno, hasta la tablita de flotar, ¿eh? Que no llegó el invitado, suelta la música. O sea, la música siempre nos rescata, ¿no? Pero lo único que les decimos es eso. Tenemos nosotros unas listas ya curadas, digamos, por los productores de Jalisco Radio. Mira, aquí tienes música instrumental, echa mano de aquí, ¿no? Música contemporánea, echa mano de aquí. Música clásica, echa mano de aquí. Música indie, que también estamos acercando también a nuevos públicos, a jóvenes, que seamos una opción para jóvenes, más allá de que escuchen pues otras opciones que siempre están presentes, que EXA y los 40 principales, etcétera, estas comerciales. Y entonces también tenemos esta combinación. Por eso digo que es complejo, porque por ser un medio público es un medio, digamos, pues universal, pero al mismo tiempo cuidando y también buscando como este reconocimiento a los músicos de Jalisco, de diferentes géneros musicales. Podemos decir que no es que exista una máxima o que exista una línea editorial, pero sí tener presentes, abrir nuestro panorama a los músicos independientes de Jalisco, de diferentes géneros musicales, que hay mucho. Sí. Decía el maestro Juan José Arriola que todo niño inteligente prefiere la fábula sobre la moraleja. Hacer radio para niños, para jóvenes, ¿es la misma fórmula que hacer radio mal pensada para adultos? Son exámenes aquí, ¿verdad? Sí, ya vi.
Hacer radio para niños. Hay formas, es un público súper delicado y muy exigente también, pero lo que sí, yo personalmente no estoy a favor de que se les hable a los niños como idiotas, ¿no? A ver, mis chiquitos, vamos a platicar. O sea, no, y menos a estos niños de esta generación donde, pues ya, como dicen, ya crecieron con otro chip, ya tienen el chip integrado, la pantalla integrada, ellos consumen ya otras cosas. Entonces, sí considero, y yo, por ejemplo, con el equipo con el que trabajo para hacer un programa que no es de niños, pero que pueden escuchar los niños, un programa infantil que también pueden escuchar los niños, que es Catapulta, es pues hablarles a los niños como lo que son personas, hablarles de esa manera, y a lo mejor hay cosas que los niños no alcanzan a captar, pero para eso está el papá, para eso está la mamá, para eso está el abuelo o la abuela. Oye, dijeron en la radio esto. A ver, pues, explicarles, tenemos una corresponsabilidad, pero sí creo que no se puede hacer un programa hablándole a los niños como si no fueran entes pensantes. Eso sí, no. Hay muchas formas, ¿no? Y yo creo que estamos como en una etapa de transición donde todavía se siguen estos modelos de hablarles a los niños, perdón si fue muy agresiva, como idiotas, pero de hablarles así. Pero probablemente estemos en una época de transición donde también nos permitamos romper estos esquemas y hablarle a los niños, insisto, como lo que son, y que también los programas para niños que tengan ciencia, que tengan cultura, que tengan civismo, que tengan lectura también, que tengan de personajes históricos, porque yo estoy convencida que a través de la radio podemos aprender mucho, y pues los niños también. Aquí el reto es sentar a los morros a que escuchen la radio. Es el gran reto. Y en la música de niños lo podemos ver, ¿no? Digo, Cricri es el máximo y siempre va a estar presente. Y Cricri también tiene diferentes versiones, lo han modernizado también al Cricri. Y tenemos entonces a unas agrupaciones como Patita de Perro, que por ejemplo tiene una canción que le dice a la mamá, es que ya no me des pollito, y es un punk. Entonces están ahí, pollito, ya no me des pollito, quiero carne como le das a mi papá. Cosas por el estilo, ¿no? En abril pasado les comparto, es esta agrupación que se llama Patita de Perro, otra que se llama Yucatán a Gogó también. Y el año pasado estuvieron en un festival infantil dedicado a la música y a la nutrición que hizo Radio UAM en la Ciudad de México, ahí en el CEDART. Y pues me invitaron, yo fui, no, aquello estaba, todo el mundo quería terminar, o sea, al final era ver a Patita de Perro. Entonces era un domingo y estaba lleno así el patio del CEDART y los niños y cantando, ¡y de pollito! Y que el abuelo zombie, no sé qué, o sea, y son ritmos que utilizan desde música balcánica, utilizan reggae, utilizan el punk, utilizan también, bueno, hasta tangos también. Hay un drama por ahí de una ropa que llovió y que no se secó y cosas por el estilo. Pero insisto, también hasta la misma música ha ido cambiando, adaptando géneros. Y tú me vas a decir, pues es que Cricri también utilizó el bolero, el Cricri también utilizó el tango, etcétera. Pero estas nuevas agrupaciones le hablan a los niños de esta generación a lo mejor de una forma, no sé si es más agresiva, pero sí más directa. Sí, Gabilondo no escribió punk porque no se conocía. Porque no se conocía, exacto, sí, no, llegó como 50 años después. Posible. Pero hubiera tocado punk, sí, bueno. Hubiera hecho el Che Araña en punk, no en tango. Como un medio de comunicación oficial, muchas veces se piensa que hay directrices que se tienen que seguir. Uno, evidentemente, informar lo que está sucediendo en el Estado como la voz institucional. Pero esto también puede traer un contrapeso, porque muchas veces parecería que únicamente se anuncia lo que quiere que sepa la autoridad. Y creo que ese es un conflicto, porque también entraríamos a un juego, mi querida Bego, donde la veracidad, pues de alguna manera, se pende de un hilo. Desde tu perspectiva y ahora que tienes tu liderazgo de Jalisco Radio, ¿cómo manejan ese tipo de condiciones ustedes? Si un medio público, hay una línea muy delgada entre ser oficialista y ser un medio público. El medio público, pues es de todos, el medio público se paga con los impuestos de los ciudadanos, de los mismos que trabajamos ahí, de los escuchas, de los que no saben, no escuchas y que ni siquiera saben que existimos. Y por eso tiene que ser así de global, ¿no? Creo que todo medio de comunicación tiene su propia línea editorial, el público y el privado. Eso es un hecho.
O sea, el impreso, el digital, todos tienen una línea editorial. Y sí es complejo porque sí hay que buscar autogobernarse. Los temas que tienen que ver con gobierno, por ejemplo, los toca Noticias. Temas de política internacional los toca Noticias, porque Noticias entonces tiene las dos vertientes. Simplemente les comparto, en enero con esta secuestro, no secuestro, liberación de Nicolás Maduro en Venezuela, se hizo una reunión de medios públicos con tal Televisión América Latina y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esta información, porque claro que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor de que entre Estados Unidos, hay gente que dice que es una intervención, o sea, entonces hubo una reunión ese sábado y dijeron, a ver, lo que aquí tenemos que hacer, porque tenemos que comunicar y no dar posturas tampoco personales, es, a ver, reporteros que estén allá, quienes están allá en Venezuela, quienes están en Estados Unidos, quienes están en los países alrededor, en Colombia, Perú, etcétera, para tener las dos versiones. Y eso, en el caso más reciente, fue lo que se hizo. Y entonces, a ver, si yo, Begoña, me pongo a opinar, pues es agarrar el medio público, es agarrar el micrófono, que no es mío, ni aparte me lo están prestando, o sea, ¿no? Para decir, no, Maduro, ojalá que se refunda en la cárcel porque es un esto y lo que probablemente sí, ¿no? Pero no es el medio mío. Yo no tengo por qué dar mi opinión. Yo ni soy periodista, ni soy reportera, ni estoy en contacto, ni he entrevistado a nadie. Todo lo demás es totalmente subjetivo. Entonces, todos esos temas de la política se quedan en el terreno de lo noticioso, porque entonces Noticias tiene este editorial, las dos partes, siempre mostrar las dos partes del conflicto. Eso es lo que vamos a encontrar en Jalisco Radio. Evidentemente, por ejemplo, programas sociales que está haciendo gobierno del Estado, en esta y en todas las administraciones, pues bueno, que la gente se entere que existe, que sucede, que los puede aprovechar. No sé, programas que tienen que ver con la Oficina de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado. ¿Qué es eso de Atención Ciudadana? Bueno, entérate, porque Atención Ciudadana te van a ayudar a resolver un problema que tengas con el registro civil o con una multa que te aplicaron que no es real o que un tema de salud, por ejemplo. Entonces, también funcionamos como ese ente no oficialista, pero sí que comunica lo que a los ciudadanos les importa y que saquen provecho de cómo sus impuestos están trabajando. Yo, por ejemplo, yo no sabía que existía esa Oficina de Atención Ciudadana. No sabía que existía, o sea, tenemos un programa de la ECRO, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. ¿Por qué la ECRO no iba a tener un programa? Con todo lo que hacen ellos de restauración, de conservación, las licenciaturas. Y entonces la gente, hay mucha gente que, ¡ay, no sabía que existía! ¿Dónde está? Pues qué bueno que se enteraron por Jalisco Radio, porque esa es también nuestra misión, compartir y que aprovechen lo que... De la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que tenga un programa la Biblioteca Pública, porque no, entonces ya la gente se empieza a enterar de que la Biblioteca Pública pues es un ente vivo, que tiene muchísimas actividades, que tiene más que los cuentacuentos, que está padrísimo, y que tiene actividades toda la semana, y tiene cine, y tiene análisis, y tiene lecturas, y entonces también de esa forma funciona en cuanto a los comunicados, digamos, o no sé, logros de un gobierno X, ¿no? En turno, por ejemplo, en turno. Se dice que una máxima en el periodismo es que la noticia no es cuando sucede, sino cuando el auditorio la escucha, finalmente, cuando le cae eso. Tú que estás ahorita al frente, mi querida Bego, de Jalisco Radio, ¿cuáles son los retos que te has enfrentado, pero sobre todo, qué es lo que tú quieres dejar como impronta en este cargo que ocupas? Eso, que nos escuche más gente, que nos escuchen más personas, porque estamos en este entendido como equipo y desde la dirección general, que mientras más personas nos escuchen, más personas nos vean, más personas sigan nuestras redes sociales, vamos a seguir viviendo y vamos a estar vivos, porque sí, puede estar por decreto, por la Constitución, que tiene que existir medio público, pero pues ahí está UDG y Canal 44, ¿no? En un momento dado dicen, no sé, es que con un solo medio público, y se acabó. Entonces, en nuestra responsabilidad, en nuestro trabajo es eso, que nos escuchen, bueno, ya en el tema de radio, ¿no? Que nos escuchen más personas, que cumplamos con esa, pues eso de que la radio es un medio confiable y de que en Jalisco Radio vas a escuchar
temas, actividades que sean interesantes, a personas, a jaliscienses que tienen cosas importantes que compartir, donde puedes aprender, que seamos una alternativa, que esto es complicado para todas las edades. O sea, como yo les comenté, para atraer oídos jóvenes, para mantener también la audiencia que hemos tenido. Digo, Jalisco Radio FM cumple 65 años este año, AM cumple 85 años, y tenemos radioescuchas que tienen 50 años escuchándonos, son personas de 70, 80 años. Entonces, ¿cómo le hacemos para conservarlos y que no se sientan aislados porque le estamos haciendo más caso a los jóvenes, ¿no? Entonces, es buscar este equilibrio entre los programas que sean atractivos para las personas adultas mayores, para los jóvenes contemporáneos también, y para los jóvenes. Y que a lo mejor, por ejemplo, el programa de altoparlante a las 10 de la mañana lo escuchan personas jóvenes, el adulto contemporáneo entre 40 y 50, pero tenemos personas de 70 años que escuchan altoparlante. Y la señora Irma Manzanares, por ejemplo, que tiene también muchísimos años escuchándonos y nos manda WhatsApp y a ver, yo quiero ir a tal exposición. Oye, me parece muy interesante lo que está comentando este músico. ¿De veras están haciendo esto, poesía junto con hip hop? A ver, yo quiero oír. Entonces, también como ayudarnos a abrirnos la mente y decir, pues todos podemos ir a escuchar y ver de todo, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería más o menos la impronta de si es un reto, pero conservar, buscar estas nuevas opciones y que nos escuchen y sacar la radio a la calle. ¿Por qué? Pues porque tenemos que salir. Mira, son prácticas de la radio comercial, pero que no están patentadas por la radio comercial, ¿no? Y esto nos acerca a las personas. Por ejemplo, transmitimos todo un día desde el Museo Cabañas, un jueves. El Museo Cabañas tiene también su espacio, los jueves a las 4 de la tarde. Y transmitir también desde otros espacios. Le ayudas a ese espacio a que la gente escuche lo que sucede ahí, pero el mismo espacio también te ayuda porque entonces va la gente, digo, era martes, tampoco fue así como que muchísima gente, porque es martes y se trabaja, y aparte, no, que era jueves, perdón, pero sí, ¿qué están haciendo ahí? Ahí están haciendo algo con micrófonos, entonces se acercan, ven el logotipo de Jalisco Radio, es publicidad para nosotros. Esto existe. Entonces se quedan un ratito y a lo mejor no comentan, no hacen nada, pero de esos 5 que se acercaron, si 2 se quedan y nos buscan en las frecuencias, ya ganamos. Y es una y otra y otra. Entonces es eso, sacar. Es más, sacamos, por ejemplo, la radio a nuestra banqueta, a nuestra explanada, y el programa de Barcha, que pasa a las 6 de la mañana, que es el cafecito por la mañana. Yo le dije, Barcha, cumples 10 años. ¿Qué onda? Nos salimos acá a la explanada, pero desde las 6 de la mañana. Si tú me dices que sí, con que venga uno, Barcha, o sea, vale la pena y movemos a los ingenieros, porque pues pobres tienen que levantarse más temprano. Y bueno, pues vamos, los ingenieros jalaron, súper buena onda, pues ahí está arrancando a las 6 de la mañana, conseguimos café de olla, unas donas. Bueno, fueron como 10 personas, ¿eh? Mucha gracia, ¿no? Gente que se desvió de su trabajo, de su camino, gente que se levantó más temprano para poder ir y saludar ahí temprano, decir, es que yo escucho el cafecito por la mañana. Lo escuchaba a las 8 de la mañana, luego se cambió a las 7, luego a las... Y luego esos son como los proyectos exitosos, digamos, porque no importa a la hora que pase el cafecito por la mañana, la gente lo va a seguir escuchando. Y ese es un ejemplo. Sí. Sí. Tengo últimas 2 preguntas antes de concluir con este conversatorio. La primera es, ¿qué escucha en un día cotidiano Begoña Lomelí? En un día cotidiano, bueno, escucho el cafecito por la mañana y luego le voy cambiando y monitoreo Radio Metrópoli también, porque me parece también, es que sí, digo, es una super agencia de noticias y a mí siempre escuchamos, bueno, ¿se acuerdan que les dije que de chicos grabamos los noticiarios? Era Radio Chismópoli y Chisme Sistema. Entonces, ¿no? También en la casa siempre se escuchó Radio Metrópoli. Entonces es monitorear entre el cafecito, que todo esté bien, que no haya fallas en la transmisión o que no. Y también le voy cambiando ahí con Griselda. Y luego, pues ya a las 8 entro yo al aire, entonces allá no tengo mucho tiempo de escuchar. Prácticamente en la mañana, mientras estoy trabajando, estoy monitoreando Jalisco Radio, ¿no? AM, FM, pero también estoy escuchando música en Spotify para poder programar
pues la música que tengo que programar en mis diferentes programas, que más bien pues va en inglés, entre el rock de los 60, de los 70, y luego voy como más contemporáneo, o música del mundo también, por diferentes espacios también que tenemos. Entonces, podemos decir que por ahí va, entre monitorear Radio Metrópoli, monitorear Jalisco Radio, y lo que el algoritmo de Spotify me va llevando para escuchar nueva música, nuevas tendencias, o por ejemplo también estuvo el Festival Vive Latino este fin de semana, ¿no? Entonces checar el cartel del Vive Latino y cuáles son esas propuestas para entonces escucharlas y ver cuáles de esas propuestas son aptas para transmitir en Jalisco Radio. O por ejemplo que si tenemos Tristán e Isolda, ¿no? Que viene este fin de semana en el Conjunto Santander. Bueno, checar también lo que tiene el Conjunto Santander para checar. Tenemos un espacio que es de ópera los domingos a las 9 de la mañana. Entonces, ir más o menos con la cartelera del Met del Metropolitan para entonces decir, bueno, esta versión de Tristán y Isolda es buena para que la programemos, esta no es tan buena. Entonces, también es como curar esos espacios de música clásica. Y si Begoña Lomelí no fuera una de las voces que nos han acompañado en nuestro soundtrack emocional de la vida, ¿qué le gustaría hacer a Begoña Lomelí? Ay, es que me gusta mucho lo que hago. Ese es mi problema. La verdad es que me gusta mucho lo que hago. Bueno, si fuera de ocio, por ejemplo, sobar a mi perro todo el día, a pecas y a manchas, nadar, que también me gusta mucho nadar, pero de dedicarme, no, yo creo que esto. Sí, porque ya que lo profesionalicé y reconecté con que es que esto era lo que yo jugaba. Entonces, como tú decías, infancia es destino, pero yo lo dejé mucho tiempo en que pues era un juego, y por eso acabé concluyendo, es que me busqué con quién seguir jugando. Entonces, está padrísimo poder seguir jugando y con la gente con la que con muchísimo respeto me ha permitido jugar con ellos. Que bueno, pues Marco Antonio Rubio, por ejemplo, en paz descanse, con don Marco, don Ildefonso, por supuesto, Yolanda Zamora, don Cornelio García, Laura Patricia Orellana, que me han permitido jugar con ellos y con mis compañeros con los cuales actualmente juego, ¿no? Con Juan Pablo, con Chac, con Barcha, con nuestros colaboradores, contigo. Entonces, pues creo que también de eso se debe tratar la vida, ¿no? La vida es un juego. Es un juego, sí. Entonces yo creo que esto, la verdad, sí, es que soy muy feliz. Pues bueno, primero muchísimas gracias, mi querida Begoña, por haber aceptado este conversatorio, y antes, si me lo permite nuestra presidenta, no sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechar que tenemos ahora a Begoña con nosotros. Sí. Bueno, yo sí tengo un comentario. Bueno, primero, en un evento así, yo soy doctor, ya estoy jubilado del Seguro Social, doy clases en la Universidad Autónoma de Guadalajara, no me estoy promoviendo, no quiero hablar mucho, pero sí quiero decir que no mencionaste la palabra ética. A mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, ética no es ser rígido, no es, digo, el oficialismo está bien, dice sí o no, ¿no? Lo público, pero lo público debe de ser responsable con el contexto. Es lo que yo entendí de todo lo que dijiste en esa parte. Y por eso te felicito. Muchas gracias. Octavio, colaborador también en muchos espacios, sí, en Nuestras Raíces, en Jalisco en la Hora Nacional. Del ronco pecho. Bueno, Begoña la conocemos hace muchos años. Yo soy gente de radio, amo la AM. Vine aquí a instalar una estación de aire de Chihuahua, donde vine para acá. No me fue muy bien, por razones que después platicaremos. Pero la radio AM es fundamental, y la radio FM. Es tu contacto todos los días con ese ambiente, con ese espacio, es la inmediatez. Yo me quiero enterar de la noticia, pues como que le digo en la mañana siguiente. Quiero ver la noticia en la primera noche en la televisión, pero me quiero enterar qué está pasando con lo que pasó ahora. Pues pongo Radio Metrópoli a ver qué está diciendo, ¿sí? Y no me meto donde no debo meter. Una de las cosas que yo siempre he apreciado de ustedes ahí es la libertad con que dejan a la persona hablar. Es importante.
A mí nunca me han dicho qué debo decir, qué no debo decir. Obviamente yo tengo mi ética para decir las cosas. Y si hago de historia, procuro prepararme para decir lo que digo con cierta investigación por lo que me invita Pablo. Yo soy un ferviente admirador de Pecapunta. Se divierten mucho, me divierten a mí. Yo de 80 años, 70, lo que fuera. Pero me hacen feliz ese pedacito. Y claro que lo escucho yendo a algún lado en mi carro. Felicito a la estación, sin al igual no caigan en esta circunstancia de ser más oficialistas que nada, porque no conviene, porque va a cambiar, los gobiernos cambian, pero lo que permanece en el oído, eso permanece y te hace feliz todos los santos días. Viva la radio, viva la radio. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Nacho. Yo soy radioescucha también del sistema de la televisión, pero solamente escucho el radio porque la televisión, mi televisión no agarra, no sé por qué razón. Pero quería preguntarte si el sistema jalisciense todavía pertenece a la Secretaría de Cultura o ya pertenece a la Dirección de Comunicación Social. Desde el 2013 que somos OPD, desde organismo público descentralizado, ya no estamos conectados a cultura. Digamos que naturalmente, pues cultura ha sido, no que dependamos, pero sí por ser, Como el vínculo. Como el vínculo, ajá. Pero sí, desde el 2013 que nos separamos, ¿no? Actualmente sí estamos de hecho entre las dos, entre cultura y comunicación central, sí. Pero digamos que las políticas administrativas, todo se los dicta la Dirección de Comunicación Social. Comunicación central. Sí, pero no. Porque si no sería como si no tuviéramos libertad editorial de nada, y sí tenemos libertad editorial. O sea, más bien que como organismo público descentralizado, o sea, si estamos más en comunicación con alguien es con Comunicación Central, pero también con Secretaría de Cultura. Sí. Entre esos dos nos movemos. Una última pregunta. Maestra Wong. Muchas gracias, Rego. Yo te felicito, qué padre que estás aquí como invitada. Gracias. Y preguntarte, tengo siempre la curiosidad, ¿has hecho doblaje? ¿Y a quién te ha tocado doblar? A nadie. No. Del canal, ¿no? De la radio, siempre es muy peculiar. Sí. No, gracias, maestra. No, muchas gracias. No he hecho doblaje. O sea, he tomado cursos y talleres de doblaje, de manejo de voz principalmente. Y el doblaje he hecho, pero más bien, hay dos tipos de doblaje. Uno donde por fuerza se llama lip sync, que sea la sincronización de los labios con el mono, ya sea una caricatura o una persona. Y la otra es ponerle como un traductor, digamos, que vaya más o menos machado con los labios y que le des la personalidad con tu voz, que le prestes tu voz a esa persona. Lo segundo sí lo he hecho, o sea, lip sync no lo he hecho. Por ejemplo, y es una cosa muy, muy chiquita, pero está bien bonita. En Estados Unidos, pues ya ven que hay muchas iglesias, ¿no? Y la Iglesia Católica tiene una serie de videos que hacen en inglés y que están avalados por el Vaticano, etcétera. Bueno, entonces para el público latino, para los ciudadanos latinos en Estados Unidos, hacen esos mismos materiales, pero ponerles voz en español. Entonces, De infomercial. De infomercial. Sí, pero son como muy de testimonio y de catequesis, y, ¿no? Entonces, le he puesto voz a Mary Pablo, así se llama la chava, que ella da clases de Mary Pablo, así se llama, da clases de catecismo, y entonces, digo, no es su relación con Dios, sí, hay de chambas a chambas, o sea, de eso que me contraten para hacer la voz del triple X, no sé qué, ahí si no le entro, ¿no? Pero sí, y son ejercicios donde, a ver, haces el casting para, mira, va a ser casting para este personaje, es como si hicieras el doblaje, pero no lo vas a hacer con lip sync, sino que le vas a dar la energía y la intención de cómo tú estás viendo que la persona se está moviendo, las reacciones que está haciendo, y estás escuchándola, que está hablando en inglés, y tú vas detrás así un segundo, menos de un segundo,
detrás de ella, marcando las pausas, sí. Pero no, doblaje no he hecho, maestra. Ahí sí no. Pero gracias por preguntar. Listo. Pues no queda más que agradecerte, no tenía el gusto, lo disfruté muchísimo. Entrego estos reconocimientos que dicen: reconocimiento a la licenciada María Begoña Lomelí Olivares por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución en el Conservatorio de Viva Voz, Jalisco Radio, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita sociedad que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 17 de marzo de 2026. Firma nuestro presidente, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y nuestra secretaria, la doctora Jessica Marcheli Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias. De igual manera, entregamos el reconocimiento a nuestro expresidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, igualmente en este 17 de marzo 2026. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, y muchas gracias por esta excelente ilustración de lo que sucede tras bambalinas en Jalisco Radio, con una voz creo que muy característica para todos. En cuanto escuchamos ya la reconocemos, así que bueno, muchas gracias. Aprovecho para dar algunos avisos. El próximo jueves 19 de marzo, en punto de las 20 horas, tendremos la conferencia del capítulo juvenil Ni Anónimas ni Solas, Juntas, a cargo de la maestra Cristina Patricia Carrasco Acosta, que por cierto ha sido nombrada como la nueva coordinadora de este capítulo juvenil, y en el marco de esta sesión tendremos la toma de protesta, así que todos invitados. El próximo martes 24 de marzo, también en punto de las 20 horas, tendremos la conferencia Benito Juárez, Archivista de la Nación, a cargo de nuestro consocio, el maestro Isai Hideki Tejeda Vallejo. También agradecemos nuevamente a nuestra invitada, al moderador, bueno, que también otra voz característica en Jalisco que va dejando huella y nos va construyendo todas estas historias que narrar, nuestra vicepresidenta, a todos los que nos han acompañado, bueno, de manera presencial y virtual, así como a nuestra expresidenta, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro. Muchas gracias por la presencia. Los invitamos a seguir conversando con los invitados en un convivio al finalizar, no sin antes ceder el uso de la voz a nuestra vicepresidenta para la clausura de la sesión. Gracias. Este 17 de marzo del 2026 a las 9:03 queda clausurada esta sesión. Muchas gracias.